Bueno, ayer esa nota la hacíamos para el programa de Víctor Hugo Morales, estaban los científicos allí concentrados, pero vamos a presentar a nuestra invitada, Lucía Maffei, es becaria del CONICET. Lucía, gracias por estar con nosotros. Bueno, recién veías el informe, ¿no? ¿Cómo te sentís cuando conociste la noticia de que el gobierno iba a recortar el cupo a los ingresantes? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensás? Bueno, ahora esto no es una novedad porque nosotros el año pasado tuvimos que tomar el Ministerio de Ciencia y Técnica durante 5 días para justamente luchar contra lo que en ese momento era el despido de más de 500 compañeros nuestros en lo que era la convocatoria anterior de ingreso a carrera investigador. Naturalmente, con esa lucha que fue histórica en nuestro sector, pudimos frenar en ese momento la política de ajuste, pero desde ya, digamos, esperábamos que el gobierno lanzara una contraofensiva este año, tratando de reforzar esta política de ajuste, que obviamente hay que decirlo, no es específica de nuestro sector, sino que afecta al conjunto de los trabajadores del Estado y al conjunto de los trabajadores. En ese sentido, nosotros, yo soy parte de un colectivo que es Jóvenes Científicos Precarizados, repudiamos este achicamiento. El gobierno busca confundir a la opinión pública, planteando que, bueno, que fue una excepción del último año del kirchnerismo, los 900 ingresos, pero si uno ve desde hace más de 10 años, el promedio de estos ingresos a planta permanente de investigador del CONICET están alrededor de los 700, con lo cual 450 está muy por debajo de lo que es ese promedio. Lo que dice el ministro Barañao es que, de hecho, no es tan así la información que se da a conocer a los medios, sino que en realidad no se trata de un ajuste, sino que había quedado como una confusión, de hecho, a algunos becarios, a algunos investigadores que se les terminaba la beca, y que entonces les dieron como plazo 2 meses más como para que encontraran trabajo. ¿Es muy fácil para el becario, para el investigador, conseguir un trabajo así nomás? No, ahora hay que decir 2 cuestiones. Por un lado, que lo que el ministro se niega a llamar despidos, nosotros sostenemos que lo son, porque los becarios de investigación en el CONICET trabajamos durante 5 o 7 años de manera precaria, es decir, el organismo no nos reconoce como trabajadores cuando cumplimos las mismas tareas que cualquier trabajador. Entonces, en el momento que se nos termina la beca y se nos niega el ingreso, se plantea que no es un despido cuando hay una evaluación favorable y el único motivo por el cual esos 500 compañeros que el año pasado quedaban en la calle no eran designados era un motivo presupuestario. Entonces, nosotros decimos que son despidos. Después, por otro lado, el propio ministro se contradice porque él era el mismo ministro que en el kirchnerismo, durante toda su gestión anterior, él planteó una política de insertar a los compañeros en las empresas y en otros organismos del Estado, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo en términos de que entendemos que la investigación pública debe servir a la sociedad y no aumentar los beneficios de las empresas, pero que aún considerándola correcta ha fracasado porque no lograron insertar más de un centenar de compañeros en 10 años. Ahora, ¿puede cambiar tanto de pensamiento y de su accionar un ministro con un presidente y el mismo ministro con otro presidente? Bueno, evidentemente hay cuestiones en las cuales modificó su accionar y otras en las que no. Digamos, este es el mismo ministro que hace unos años planteaba que el glifosato se podía tomar y era como agua con sal, digamos, defendiendo todo lo que era el negocio de los transgénicos, Monsanto, etcétera. Es decir, hay una línea de política científica que quizás no se modifica tanto. Lo que llama la atención es que el ministro que antes planteaba que los ingresos eran correctos, alrededor de 700 promedio anuales, ahora esté planteando que era inviable, que el CONICET es un organismo que hay que reducirlo porque no se puede sostener presupuestariamente. Recordando además que estamos aguardando todavía una solución a los 500 compañeros que han sido reincorporados luego de la lucha del año pasado, que hay un compromiso por parte del organismo de que ingresen o al CONICET o a otras instancias, pero figura el CONICET como instancia y ese es el reclamo que nosotros llevamos adelante. Y en la primera reunión de la Comisión de Seguimiento de este acuerdo que tuvimos, el organismo sigue sin plantear alguna salida concreta. Ahora, ¿y en qué situación lo deja el ministro estas decisiones o al menos estos reclamos de ustedes? Porque si bien vos contabas que en diciembre tomaron el ministerio por 5 días, continuaron las conversaciones, siguen de hecho en su firme postura de que no es un ajuste, de que no se está haciendo un recorte, de que tampoco hay despidos. ¿En qué situación lo deja el ministro y hasta si le va a costar el puesto? ¿Vos qué opinás? Bueno, nosotros pensamos que lo dejan en una situación bastante lamentable, sobre todo tratándose de un ministro de Ciencia que nos sigue queriendo hacer creer que no es un ajuste, una reducción de 700 a 450. Digo, lo puede hacer un chico de primaria la cuenta, es un ajuste claramente. Y en ese sentido, y producto también de los dichos que él ha planteado, en referencia a que los becarios tenemos una deuda con la sociedad y que esa deuda la tenemos que saldar acrecentando las ganancias de las grandes empresas. Digamos, realmente es una política científica que el conjunto de los trabajadores rechazamos
Y en ese sentido, el ministro, que además cuando asumió planteó que si había problemas presupuestarios él se iba a retirar, sigue en su puesto cuando claramente hay un ajuste presupuestario del sector. Nosotros entendemos que no necesariamente la solución va a venir de la mano de que renuncie, porque es un problema estructural y de política del gobierno que, como decía, no nos afecta solo a nosotros. Digo, hay despidos en el conjunto del Estado, en una cantidad de empresas privadas, el caso de AGR Clarín ahora. Y en ese sentido, digamos, más allá de que él renunció o no, lo que necesitamos es un cambio drástico de política científica. Ayer, cuando hacíamos la nota frente al CONICET, una compañera tuya dijo, ¿no? Está en riesgo la soberanía nacional. Sí, a ver, la soberanía nacional en principio y por otra parte el trabajo de cantidad de compañeros que se han formado durante años en la investigación pública, que el Estado obviamente ha, financiado su formación, que tienen líneas de investigación que están llevando adelante y que estos cambios abruptos en la política científica en un punto con esta reducción drástica va a generar que muchas líneas de investigación caigan, que muchos compañeros tengan que emigrar o dedicarse a otras cosas porque no tienen una salida concreta para seguir trabajando de lo que se formaron. A ver, con estos 450 becas o lugares nuevos que se crearían y que permitirían el acceso a nuevos investigadores, ¿no se puede continuar la línea de investigación o la línea de trabajo? Y hay muchísimas líneas que no se van a poder continuar. En principio, por un achicamiento de los cupos natural, no van a poder entrar los compañeros que venían trabajando ya en el organismo. Y por otro lado, como hubo un cambio también en la política en relación a favorecer determinados temas, que no quedan claros, que no se definen con el conjunto de la comunidad científica, entonces no tienen en cuenta las líneas que se vienen desarrollando, hay muchas líneas que quedan truncas directamente. ¿En cuántos aspectos, perdona Adri, en cuántos aspectos, diríamos, embarraría la situación académica e investigativa de la Argentina con estas casi 300 personas menos? Y a ver, hay que pensarlo más a mediano plazo, porque digamos, hoy nosotros aceptamos esta convocatoria de 450 ingresos y el año que viene vamos a tener una convocatoria aún menor, es decir, ya se está poniendo en cuestión lo que es el futuro del organismo. En cuanto al trabajo me refiero, en cuanto al trabajo de investigación. Y habría que verlo caso por caso, pero hay áreas que están muy afectadas porque naturalmente, digamos, si los compañeros que vienen llevando adelante esas líneas no pueden continuar adentro del organismo, no hay posibilidades reales al día de hoy, porque el Ministerio tampoco ha dado una salida en ese sentido a los 500 compañeros que reincorporó, de poder desarrollar esas tareas en otros ámbitos. No lo hay porque hay una crisis presupuestaria general del sector. Lucía, la última, ¿cómo sigue? Se habló de una nueva toma al Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Esto lo descartás o lo pueden evaluar en una asamblea? Nosotros no descartamos nada, desde ya tomamos todas las decisiones en asamblea. El martes próximo a las 18 horas tenemos una asamblea en las facultades sociales donde vamos a evaluar cómo seguir desde ya que el 1 de marzo, en conjunto con las sesiones de apertura del Congreso, vamos a estar presentes ahí con una feria de ciencias mostrando hacia la sociedad qué es lo que hacemos y reclamando una partida presupuestaria extra que permita la reincorporación de los 500 dentro del CONICET y que no se achiquen los cupos de ingreso investigador. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Muy amable. Bueno, vamos a compartir un informe de nuestro compañero Daniel Aprile. Se viene el yerbatazo.